Cuando tú me digas, Dominic. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de nuestros encuentros en odontología de GMI. Hoy contamos con el doctor Huequín, Alfredo Huequín de Argentina, que nos va a hablar hoy de un tema muy interesante, muy de actualidad, que es sobre implantes inmediatos y manejo de tejidos duros y blandos. Creo que con un enfoque muy práctico de casos clínicos. Y quiero repetir y aprovechar, dar la bienvenida a personas de toda Latinoamérica y de España, por supuesto. Tenemos desde México hasta Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Salvador, Dominicana, Costa Rica, Nicaragua. Seguramente me dejaré a alguien, no, espero que nadie se moleste conmigo. Y nada, voy a presentar al doctor Huequín. El doctor Huequín es egresado por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y ahora mismo es ayudante de cátedra en la Cátedra de Anatomía de la UNC. Es especialista en prótesis dentobucomaxilar por la Universidad de Buenos Aires y ha dado muchos cursos y se ha formado mucho, por ejemplo, en implantología en la Universidad de Nueva York, en manejo estético de tejidos blandos, en Brasilia. Ha participado en workshops en Buenos Aires, diseño digital de sonrisas en Rosario, Argentina. Ha hecho cursos de formación también para GMI, ha colaborado con GMI, cursos de regeneración ósea con el doctor Isvan Urban en Hungría, y tiene su propia práctica privada en Argentina. Y además está muy habituado a dar cursos nacionales e internacionales. Es un ponente experto internacional y creo que vamos a disfrutar mucho. Adelante, Alfredo, cuando quieras compartes la pantalla y que vaya bien. Muchísimas gracias, Dominic. A ver, estamos bien aquí Perfecto. para compartir. Me dices si se ve bien. Se ve bien. Se ve ¿Estamos en orden? Sí. bien. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los presentes por tomarse este momento para poder compartir lo que hacemos. Eh, Nosotros desde Argentina tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible para poder compartir con colegas de todo el mundo y estar a la altura de lo que hoy el demanda el mundo de la odontología, que cada vez se pone más lindo, cada vez se pone más interesante, cada vez la vara va subiendo un poco más y es muy lindo poder tratar de uno optimizar. Estamos viviendo, creo, una época muy interesante de la odontología en donde la el ingreso de lo digital ha cambiado todo, ha cambiado absolutamente todo para bien, nos ha hecho que nos ha permitido ser más eficientes, ser más precisos, eh, ¿sí? Y con menor cantidad de errores, y nos ha permitido jugar un poquito más a lo que nos gusta, crear cosas y hacer cosas en el consultorio el día a día. Eh, yo siempre hago lo mismo, siempre engaño a la audiencia diciendo que voy a hablar de implantes inmediatos, pero vamos a hablar de implantes inmediatos, pero siempre me gusta un poco más enfocarme en los problemas, en las complicaciones, porque creo que mostrar cosas que hago bien sirve, pero quizás sirve más cosas que nos hacen pensar. A mí me gusta mucho hablar de lo que nos pasa fuera del protocolo, porque para hacer esto que están viendo en pantalla, seguimos una secuencia, un protocolo. Yo siempre digo que los protocolos nos hacen mucho más efectivos, eficientes, precisos, ¿sí? Pero algunas veces hay asteriscos o hay grises fuera del protocolo que nos hacen pensar, ¿sí? Los protocolos básicos siguen siendo los mismos. Hoy en día creo que casi no tenemos discusión en algunas secuencias de cómo manejar un implante inmediato. Voy a compartir lo que hacemos de manera analógica y digital. Una secuencia que ya está ordenada hace muchos años, ¿sí? Un protocolo que ya manejamos hace muchos años es hacer el implante, hacer la extracción del elemento dentario de manera traumática. Tratamos de no dañar o dañar lo menos posible el alveolo, el lecho que va a recibir al implante, para que de esta manera esto sea un contenedor, una caja que contenga todo lo que vamos a poner después. Si esa caja está dañada, está fracturada, está rota, seguramente vamos a tener problemas, ¿sí?
nosotros siempre sacamos el elemento dentario, colocamos el implante y el siguiente paso es generar un provisorio. Este es un caso del día a día en el cual, por ejemplo, en este caso usamos la misma corona del paciente, caso que ya tiene una rehabilitación. Hoy en el día a día nos encontramos con muchos pacientes que tienen rehabilitaciones de porcelana, cerámicas preexistentes. Entonces es muy difícil provisionalizar de una manera que quede igual, sobre todo estamos hablando del sector anterior, lo cual es muy complejo. Entonces usamos, ya que tenemos cerámicas libres de metal, las podemos perforar, podemos usar todas las herramientas que tenemos para generar adhesión sobre ellas y generar un buen provisorio. ¿Sí? Otra cosa que es ineludible en el día a día es no solo la perfecta colocación de un implante, sino la optimización de esta caja que digo, la optimización para prevenir las futuras remodelaciones. Todos sabemos hoy en día, sin ninguna discusión, que esto se va a remodelar a largo plazo. Este alveolo va a sufrir en el mediano y largo plazo remodelaciones. Entonces nosotros tenemos que proyectar al futuro qué va a suceder con esto. ¿Sí? Y para esto debemos sobrecompensar esta futura pérdida. Siempre, sin discusión, a todos los casos le hacemos una optimización de los tejidos blandos. Hoy es algo rutinario. Creo que hasta sería ya algo básico, algo obvio para el día a día de nuestro trabajo, ¿sí? Luego de colocar de manera correcta y dejándole espacio, luego de colocar el tejido blando y dejándole espacio para seguir trabajando aquí, vamos a por el tejido óseo, ¿sí? Siempre recuerden que esta cajita se compone del implante, que es el titanio, hueso, tejido blando y por último el elemento dentario. El elemento dentario es el que va a conformar, el que va a modelar toda esta cantidad de tejido que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Entonces, este provisorio no solo es algo para el confort del paciente, no solo es algo estético, sino que aún más importante es el que dirige, es el que maneja todo, el jefe de toda esta agrupación de materiales es el provisorio. Por eso esto es algo que tiene que ser un ABC constante, un protocolo para el día a día, para nuestro trabajo. Hoy en día, reitero y voy a ser reiterativo con esto, ya no debería existir discusión sobre esta secuencia. Entonces, es para el día a día un trabajo diario. Hoy en día se nos ha facilitado muchísimo, como hablaba al principio, con lo digital. Lo digital nos ha traído precisión, nos ha facilitado el flujo de trabajo, nos hace optimizar los tiempos, nos hace ser más preciso con los provisorios, mejor pulido, menos cantidad de cemento, menos gaps, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esto también, las nuevas tecnologías, los nuevos diseños, la ciencia, también ha hecho que optimicemos los implantes que vayamos a usar para hacer carga inmediata. Hoy nuestra empresa hablo porque es un tema de cariño en el cual participo muchísimo con GMI, está toda la línea PIC, que el PIC es un implante con mayor agresividad para lograr una mayor estabilidad inicial, sobre todo dirigido a zonas de huesos de menor densidad y para hacer carga inmediata. Entonces, con este tipo de implantes nosotros podemos trabajar seguros que en el maxilar superior, sobre todo, vamos a poder obtener la estabilidad inicial para poder hacer una carga inmediata, ¿sí? Y de manera digital, hoy en día podemos diseñar nuestros provisorios, ¿sí? Hacerlos mejor pulidos, más precisos, ¿sí? Mucho mejor estéticamente. Entonces, estamos viviendo un momento muy lindo de la parte implantológica. ¿Sí? Muestro un video para que vean nuestro flujo de trabajo digital, cómo nos manejamos en el día a día.
Muy bien, muy bien. ¿Alguien me podría decir si se ven bien los videos? ¿Alguien me podría por el chat o en algún lugar decirme así o así si los videos se reproducen? Los vídeos se han visto bien, Alfredo. No sé si había audio o no. El audio se oía algo entrecortado. No sé si... No, no, es música simplemente Claro, para presionar. No, 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 se oía pero perfectamente. Perfectamente. bueno, muchas gracias, Dominic. Bien, pero a ver, ¿qué nos sucede? Todo, les acabo de mostrar un caso bien resumido de analógico y un video de cómo trabajamos de manera digital. Sí, esto creo que hoy en día es algo del día a día muy desarrollado en muchos lugares. Esto lo pueden encontrar en múltiples presentaciones, artículos, libros, videos, vídeos, en muchos lugares. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces? Que cuando nos encontramos fuera de la caja, cuando nos encontramos con situaciones que nos preguntan, por ejemplo, me sucede mucho que muchos colegas nos envían preguntas de qué hago en este caso particular. Entonces, he tratado de resumir en 3 casos puntuales, ¿sí? En cuales no es como la media, donde el terreno no es el habitual, donde el terreno presenta ciertas características que necesitamos hacer algo extra, ¿sí? Y para esto, nosotros tenemos que aprender que los tejidos blandos, por ejemplo, como bien recién, no solo sirven para sobrecontornear, no solo sirven para devolver estética, no solo sirven para optimizar el tejido blando, sino que los tejidos blandos y los tejidos duros, ¿sí? Nosotros debemos conocer internamente su funcionamiento, cómo es biológicamente, cómo esto se va a engranar con el resto del tejido para poder optimizar y usarlos en distintas circunstancias. Por ejemplo, vamos a hablar de esto. Cuando tenemos un defecto en la pared vestibular, ¿sí? Superior, la pared vestibular superior a 5 milímetros de altura. Nosotros, por ahí hay algunos colegas que veo que me conocen de hace mucho tiempo, esto es algo que hemos desarrollado en muchos congresos, el manejo de este defecto de la pared anterior. Y esto generalmente nosotros lo trabajamos a partir de un artículo del doctor Busser, ¿sí? Y del doctor Araújo, doctor Linde, con el uso de bioscolágeno, que es un biomaterial que es una esponja de colágeno impregnada con biomaterial bovino, con hidroxiapatita bovina, que nos hace las veces de como una masilla que va a completar, va a entrar dentro del alveolo y va a completar dicho alveolo para rellenar esta superficie. Pero algunas veces nos encontramos con situaciones que son más extremas, perdón, con defectos un poco más grandes y muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, nos encontramos con problemas para hacernos de ciertos biomateriales, ¿sí? Entonces, quizá alguno me entienda esta situación, entonces no siempre el flujo de trabajo con algunas cosas es constante. Entonces debemos valernos de otras alternativas, pero no solo pensando en el acceso a los biomateriales, sino también en el tamaño de algunos defectos que no van a poder ser reparados con biomateriales. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que empezar a pensar en la biología y tenemos que empezar a pensar en lo beneficioso que es poder trabajar y poder acceder a conseguir biomateriales, entre comillas, o materiales autólogos. Es algo que en los últimos años en mi consulta, en mi práctica privada, he venido optimizando es el uso de lo autólogo, que me parece ineludible en cuanto
a que esto es el gold estándar, usar lo autólogo de cada paciente. Creo que no hay nada que lo supere para ciertas situaciones. Por ejemplo, veamos este caso. Aquí ven una paciente que tiene un problema en el elemento número 12, en donde ustedes están observando el punto que presenta ahí como una vieja fístula o una fístula inactiva, en donde hay una lesión. Y si ustedes afinan la mirada, la paciente presenta un implante en el elemento 22, el cual ya tiene una depresión muy marcada. O sea, ese implante debe tener muchos años, no lo sé, no sé a ciencia cierta que cuánto tiempo, pero ha sufrido la remodelación que va a recibir cualquier implante que se coloque en boca. Entonces, también podemos observar, cuando observamos la reconstrucción que hace el Combin, vamos a observar cómo el implante que vemos en la zona 22 tiene una pérdida casi total de su pared vestibular. Y por otro lado, podemos observar cómo el elemento 12, el cual vamos a intentar reparar, tiene un defecto de la pared vestibular que nosotros denominamos en forma de U. ¿Sí? Esta forma es una forma muy compleja. ¿Sí? No es mucho más fácil reparar algo en forma triangular que algo en forma de U. Aquí lo vamos a ver desde costado. Siempre tratamos en los cortes axiales, cuando hacemos la combin, que el paciente sostenga su labio levantado, separado con un abrebocas, para poder delimitar y para poder observar bien, por ejemplo, en este caso, el biotipo. Yo aquí con esta imagen me doy cuenta que la paciente presenta un biotipo grueso, lo cual es muy favorable. Bien, ¿cómo podemos trabajar este tipo de situaciones? ¿Sí? Siempre el protocolo va a ser igual. Siempre vamos a extraer la pieza de manera traumática para no dañar la caja, como les decía, para no dañar el envoltorio. Entonces lo vamos a sacar, como decía previamente, con extractores atraumáticos, con mucho cuidado, y vamos a limpiar, desinfectar la zona, y aquí vamos a observar, por ejemplo, visto desde oclusal, cómo todo el tejido blando invade, ¿sí?, en la zona de la porción ósea de la pared vestibular, porque no hay pared vestibular. Este defecto en forma de U se ve muy marcado aquí en este momento. Aquí lo estamos chequeando, lo estamos comprobando con la sonda, cómo no tenemos pared vestibular. Si pueden observar a la derecha, cómo se observa toda la tabla vestibular, o sea, no, está inexistente, no se observa y tenemos todo tejido blando. Pero el continente de todo esto es muy favorable. Es un defecto que tiene la pared distal, la pared mesial y la pared palatina. ¿Sí? Tenemos la pared vestibular hasta la mitad. Entonces, nuestro continente es muy favorable. No necesitamos crecer fuera del marco óseo. Vamos a colocar el implante, ¿sí? Hoy en día quizás tratamos de usar algo de conexión cónica. Esto es un Frontier, hoy podríamos usar un Avantgarde, o bueno, lo que cada uno se sienta cómodo. Siempre la misma secuencia: colocación del implante, ¿sí?, optimización y creación del provisorio. Y aquí lo que vamos a hacer es algo distinto. Para reconstruir esta pared vestibular, lo que vamos a hacer es usar tejido, perdón, de la zona de tuberosidad. Esta técnica que les voy a mostrar aquí, totalmente acotada y desarrollada en breves imágenes, porque no nos da el tiempo para hablar exclusivamente de esta técnica se llama RDI, que significa reconstrucción dentoalveolar inmediata, ¿sí?, publicada por el doctor José Martín da Rosa en el año 2012. ¿Qué hacemos? Nosotros aquí lo que vamos a hacer es tomar de la zona de tuberosidad, fíjense, desde abajo hacia arriba, tejido medular, o sea, óseo medular, tejido óseo cortical, tejido conectivo, o sea, el tejido blando, y aquí se nos escapó un poquitito de epitelio, el cual no vamos a usar para este momento. Hay algunas técnicas que lo usan. Todo esto que parece gigante es un pedacito minúsculo. Imagínense que esto está todo magnificado, pero a esto lo vamos a usar como todo un injerto. En vez de poner biomaterial particulado y tomar un injerto de tejido conectivo, esto va a reconstruir la porción ósea, va a reconstruir la pared vestibular, ¿sí?, con la cortical, hacia adentro con la medular va a devolver y va a rellenar el gap, y hacia afuera, hacia vestibular, vamos a optimizar el tejido blando, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, aquí lo ven desde otra imagen, es empezar a trabajarlo esto, a darle forma. Imagínense que no podemos poner esto con esta forma así. Entonces, tenemos que empezar a afinar la porción vestibular, la cual no puede superar el 1,5 milímetros o 2 de tejido conectivo, y hacia adentro la porción ósea
le vamos a imprimir una forma de cuña o forma de U en este caso para que adapte exactamente al defecto vestibular. Este es el desafío, empezar a trabajar de a poco, ¿sí? Con bisturí vamos a ir cortando el tejido blando, con una pinza de gubia vamos a ir recortando el tejido duro, hasta que esto encaje perfectamente. Nosotros nos imaginamos que tiene que ser como un Lego, que trabe, una cuña que traba una en otra, ¿sí? Fíjense cómo lo vamos afinando de a poquito. Muchas veces se nos va a romper un poco la pared vestibular por la cantidad de veces que sacamos y ponemos esto. Aquí lo ven cómo vamos de a poco. Esto lleva un tiempo, ir afinándolo, cortándolo, puliéndolo, desperdiciando mucho tejido, no pasa nada, no pasa nada. Aquí tienen la publicación, este es el libro del doctor Martins de Rosa, tienen múltiples artículos, si alguno necesita me escribe y se los comparto. Es muy interesante esta técnica, ¿sí? Aquí le vamos dando la forma, ¿sí? Aquí ya vemos que va entrando y va calzando. Lo importante es esto, que entre, fíjense, ahí tienen tejido conectivo, tejido cortical y medular, entre y adapte perfectamente al defecto y se trabe allí. Lo que necesitamos obtener es inmovilidad en esta zona. Aquí van a ver, ¿eh? Cómo apretamos, empujamos para que trabe y quede firme, ¿sí? Aquí lo van a ver desde oclusal, cómo hasta la forma en la cual tomamos la zona de la tuberosidad tiene que tener esta concavidad del alveolo. Fíjense qué belleza, cómo se ve, cómo adapta perfectamente hacia los lados, cómo encaja con la pared mesial y distal y completa todo el contorno de esta caja, de este envoltorio que digo. Y hacia afuera, a ver si, espero que se vea mi cursor, ¿sí? Aquí ven cómo adapta hacia los lados, hacia un lado, hacia el otro. Aquí tienen todo el tejido medular. No sé si se ve mi cursor, todo el tejido medular. Esto es todo tejido cortical. Aquí ven tejido conectivo y a esto lo vamos a cerrar con un punto hacia afuera. Entonces, fíjense cómo tenemos en esta imagen, tenemos compensado y rellenado, ¿sí? Todo esto con tejido autólogo, óseo y tejido blando. Es una cosa muy bonita. Luego vamos a colocar el provisorio, vamos a hacer un pequeño punto de cierre de este tejido en vestibular y vamos a hacer los chequeos tomográficos. Fíjense cómo se empieza a reconstruir. Fíjense que tiene una cortical nueva. Esta cortical es la de la tuberosidad. La verdad que es algo muy atractivo, muy fácil de usar. El hecho de tomar tejido de la tuberosidad, una vez que ustedes inicien en este mundo de trabajar con la tuberosidad, se van a dar cuenta que es algo totalmente útil para la toma de tejido blando y tejido óseo. Es muy útil. Deberíamos todos los odontólogos empezar a ayornarnos con este tipo de técnicas. Aquí la ven al tiempo, la remodelación, ¿sí? Aquí con los años, cómo esto va remodelando y fíjense cómo va quedando dentro del contorno. Esto es lo que les decía, este defecto, este continente era muy favorable, ¿sí? Porque cuando se pierde la pared vestibular, ¿sí? El contorno es favorable porque nosotros no tenemos que crecer fuera, sino tenemos que cerrar el circuito. Entonces, esta es una opción para reparar uno de los tres defectos que les comenté al principio, el defecto de la pared vestibular. Cuando la pérdida no supera los 5 o 6 milímetros, podemos valernos de esta técnica RDI para devolver esto. Vamos a una segunda opción, a un segundo problema, perdón. Por ejemplo, tenemos el problema que vemos en el medio, al cual denominamos fenestraciones. Tenemos una fenestración apical. Entonces, esto no puede ser un impedimento a la hora de colocar un implante, ¿sí? Hoy en día tenemos que saber e intentar reparar esto en el mismo momento que colocamos el implante, ¿sí? Nosotros somos pro inmediatez. Nos gusta que tratar de el mismo día resolver la mayor cantidad de problemas posibles y esto es algo que en algún momento se hacía diferido, se sacaba el elemento dentario, se hacía una preservación alveolar y luego se colocaba el implante. Teniendo esta cantidad de hueso nativo, esta cantidad de hueso remanente, la verdad que muchas veces es un despropósito. Entonces, vamos a proponerles una opción para manejar los defectos de fenestración y lo van a ver cada vez más seguido, se van a encontrar cuando empiecen a abrir los ojos este tipo de defectos y les voy a proponer una solución muy simple, muy efectiva. ¿Cuál es la solución? Generar o sea, colocar un implante inmediato de la manera convencional que colocamos, sacamos, limpiamos, fresamos, ponemos el implante
y el cual le vamos a agregar una incisión, que va a ser una incisión semilunar, ¿sí? Por encima de la encía adherida. Esta incisión semilunar nos va a permitir acceder a manera apical al defecto o a la fenestración, como si hiciéramos una apicectomía. Entonces vamos a poder acceder a ella, limpiarla y rellenarla. Vamos a ver un video y voy a tratar de ir explicando, espero que me escuchen, voy a tratar de ir explicando mientras que tenemos la. Aquí vemos el defecto, ¿sí? ¿Lo ven? Perfecto. El tejido en la zona cervical del elemento dentario está bien. El defecto se encuentra en la mucosa móvil. Sacamos el elemento dentario. Fíjense que siempre es el mismo protocolo, la misma secuencia. Fresamos para el implante. Estas son las fresas nuevas, ¿sí? Para la colocación del implante PIC. Maravilloso, fíjense la estabilidad primaria, maravillosa, ¿sí? Rápido, simple, fácil de trabajar. Tenemos un provisorio diseñado digitalmente, lo capturamos y lo trabajamos. Esto es convencional, esto es para todos los implantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acceder a la zona del problema. Vamos a acceder a la zona donde está la penetración. Bien, probamos el provisorio, chequeamos que esté fuera de oclusión. Obviamente, todas las cargas inmediatas son fuera de oclusión, ¿sí? Miren, aquí está lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una incisión semilunar. Solo a expensas del tejido móvil. De la encía no adherida. Solo a expensas de la encía no adherida. Accedemos al defecto, lo limpiamos, desinfectamos. Podemos utilizar aquí ETA o cualquier otro tipo de limpieza química también, no hay ningún problema. Un cepillo de titanio, lo que a ustedes les parezca para desinfectar esto. A mí me gusta mucho raspar y girar y girar y girar. Asegurarme que todo salga de ahí. Y me voy a poner en el defecto, que otra vez es un defecto totalmente favorable, es un continente que es favorable para la recepción de biomaterial. Otra vez, biomaterial bovino, y aquí ponemos un injerto de tejido conectivo. ¿Para qué? Para redondear. ¿Para qué? Para optimizar el volumen y para contener el tejido óseo dentro del lugar. No necesitamos una membrana de colágeno en esto porque, repito, el efecto es totalmente favorable. No hacemos incisiones en la encía adherida porque no queremos despegar y perder el hueso que tenemos aquí. Miren qué bonito los 6 meses. Una pequeña cicatriz, nada. Miren la reconstrucción tridimensional. Fácil, ¿no? Fácil, simple, muy predecible, muy predecible. ¿Sí? No, nada de cosas del otro mundo. Esto es para la odontología del día a día. Esto es lo que a mí me gusta, particularmente la odontología del día a día. Todos los días nos encontramos con estas situaciones. Entonces, abrir un colgajo para poner tejido, por ejemplo, biomaterial bovino, por ejemplo, una membrana de colágeno, tachuelas, tornillos, no es, a mí me encanta hacerlo, pero no es para este tipo de casos. Esto tiene que ser algo en su flujo de trabajo que sea algo que no sea tan dañino y tan perjudicial para los pacientes. Recuerden que por más que sea bonito abrir un colgajo y poner tachuelas, no es lindo hacerlo a todos los pacientes, ¿sí? También tenemos que pensar en el día a día, que sea algo, un flujo que nos permita trabajar tranquilos, constante, ¿sí? De producción y de eficiencia. Bien, entonces, miren, de los tres problemas que les he planteado al principio, les he explicado cómo el defecto de la pared vestibular lo podemos reconstruir con esta técnica de RDI, en el cual tomábamos de tuberosidad un pedacito de tejido que tenía medular, cortical, tejido conectivo y tejido epitelial, que luego lo eliminábamos. Para las fenestraciones, seguimos la línea de un implante inmediato convencional, pero luego que agregamos una incisión semilunar, solo a expensas de la encía, perdón, del tejido móvil, ¿sí? De la encía no adherida,
una incisión semilunar, accedemos al defecto, lo limpiamos, biomaterial en la zona, un injerto de tejido conectivo para mantener las cosas en su lugar y dar profundidad y dar contorno y dar protección a ese injerto, y seguimos adelante de manera convencional. Nos falta, por último, algo complejo. Este tipo de maxilares lo veo muy seguido. Nos sucede encontrarnos con defectos de este tipo que son muy difíciles de resolver, sobre todo en el sector anterosuperior o en la zona estética. Imaginémonos por un segundo, fíjense, esto es un maxilar cóncavo, es muy delgado el hueso, ¿sí? Muy complejo. Imaginémonos por un momento que tenemos que colocar en ese elemento 21, tenemos que colocar un implante inmediato. Fíjense la dirección que para hacer un implante que sea, por ejemplo, atornillado, sería casi imposible, ¿verdad? Para hacer un implante cementado también se nos complica mucho si lo proyectamos en nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, Ay, intentar hacer... Vixi, haz una captura de ¿Cómo? pantalla. Perdón. Si podrían apagar el micrófono, por favor. ¿Sí? Bien. Esta es la situación inicial. Esta paciente viene con un elemento que era, no sé, un provisorio. La verdad que no sé bien qué tipo de restauración tenía allí. Entonces, vamos a empezar a planificar. ¿Sí? Aquí ven la concavidad extrema. Esto lo van a ver en múltiples ocasiones en sus casos del día a día. ¿Sí? Aquí ven la combin, como fíjense lo estrecho que es el hueso a nivel apical. Fíjense en la imagen del medio cómo estamos proyectando hacer un implante inmediato. Fíjense lo estrecho que es esto, ¿sí? Muy difícil, sobre todo intentar hacerlo de manera analógica. Les diría que no hay que largarse a hacer esto de manera analógica. Y el problema no solo viene en el hecho de poner el implante ahí. Vamos a suponer que hoy en día podemos hacerlo, planificarlo y colocarlo en el lugar que queramos. ¿El problema cuál es? Que nuestro hueso vestibular, aquí está invertida la imagen, es casi nulo e inexistente. Y aquí colocar un biomaterial o levantar un colgajo nos va a traer una complicación mayor, porque esta paciente sobre todo tiene biotipo delgado. Fíjense esta boca, fíjense cómo tienen las retracciones, fíjense cómo ya está algo que tiene la tendencia a retraerse tan delgadito. Si nosotros levantamos un colgajo para rellenar sobre todo la zona esta cervical ósea, seguramente nos vamos a quedar con mucho menos tejido que con el cual habíamos iniciado. ¿Qué proponemos aquí? Un tipo de solución, ¿sí? En el cual denominamos, o mucha gente lo conoce, la técnica de socket shield. ¿Qué significa socket shield? Es cortar el elemento dentario a la mitad, dejar un shield, un escudo vestibular, un escudo de tejido, o sea, de tejido dentinario y cementicio de cemento, que el cual va a estar adherido a la pared vestibular por el ligamento periodontal y va a mantener la irrigación de este Van der Waals, de este hueso vestibular. Es una técnica que tiene más de 10 años de publicada, si allá por el 2010, 13 años, publicada por el doctor Husserl Erisur, muy estudiada, muy documentada, y la cual usamos en ciertos casos, no la usamos siempre porque es muy difícil, es una técnica que requiere mucho instrumental, requiere mucho manejo de tejidos, mucho manejo de la implantología, pero hay casos que tenemos que saber hacerla. Yo siempre digo que uno tiene que conocer todas las técnicas para poder hacerla en el momento que las necesite. No es para hacerlas siempre. No es que yo me voy a tomar un curso de Socket Shield y le voy a hacer a todos mis pacientes Socket Shield. No. Esto tiene una indicación precisa, pero sí hay muchos casos en donde es la única indicación. Vamos a ver un videito otra vez. ¿Sí? Me gustan mucho los videos. Es mucho más simple de explicar. Lo que hacemos es dividir el elemento dentario, retiramos la porción palatina y apical, dejamos el elemento solo por vestibular. ¿Sí? Un fragmento de 1 milímetro, 1,5 milímetros por vestibular, infragingival. La cirugía guiada es algo ineludible hoy en día.
Ahí ven el fragmento dental internamente, el provisorio. El provisorio, el cual está a propósito hecho con su margen gingival, con un espacio para que la encía se acomode. Fíjense cómo el margen gingival está más elevado que el 11, el homónimo. Entonces dejamos una concavidad para que este se desinflame y baje ese milímetro que necesita. Aquí lo ven hasta excesivo con el tiempo. Siempre todos estos casos, todos los casos que ven, como mínimo los esperamos 6 meses. Siempre recomendamos 9 o 12 meses de maduración para luego ir a la parte de restauración definitiva, ¿sí? Aquí ven las imágenes con BIM, como en un caso tan extremo dejamos el fragmento dentario por vestibular, que no tiene que tener más de 1 milímetro y medio, este caso quizás está un poquitito grueso. ¿Para qué? Porque esto no va a contener toda la porción vestibular, ¿sí? Después de 6, 9 meses, sacamos el provisorio. Aquí están viendo la imagen cuando quitamos el provisorio. Fíjense esto, este contorno de tejido, esto es lo importante. Es imposible mantener esto de otra manera que no sea la inmediata y en este tipo de casos usando un socket shield. Fíjense aquí, el fragmento, quizás ven como les decía, un poquitito grueso, casi que se trasluce en el tejido. Hoy en día, este es un caso ya que tiene sus años, hoy en día a ese fragmento lo desgastaría en este momento y lo haría mucho más delgado para que quede dentro del epitelio. Lo importante es que quede dentro del epitelio. Pero fíjense el mantenimiento del tejido, fíjense las papilas, sobre todo las papilas. Eso es importante remarcar. Biotipo delgado, sector antero superior, el mantenimiento de las papilas. Aquí lo ven cuando colocamos el restauración definitiva, un T-base con una restauración de circonio monolítica. Miren la concavidad, cómo ha sido mantenida y el implante está aquí abajo. ¿Sí? Si nosotros queremos hacerlo esto de otra manera, nuestro implante se iba a traslucir por la porción vestibular. Miren qué bonita esta imagen, cómo se nota el contorno perfecto, mantenido en altura, ¿sí? Y con el tiempo. ¿Sí? A mí es una técnica que me lleva muchísimo tiempo hacer el socket shield. Es una técnica que demanda 2 a 3 horas de trabajo y a mí no me gusta trabajar tanto con un implante inmediato. Si puedo hacer un implante inmediato convencional, lo hago sin lugar a dudas. Si puedo hacer una técnica de RDI, como mostré al principio, la hago antes que esto sin lugar a dudas. Pero hay situaciones que demandan entender y saber manejar esto. ¿Sí? Entonces tenemos que saber y estar preparados para todas las situaciones. ¿Qué puede suceder en este tipo de situaciones? Que cuando tenemos un maxilar tan estrecho o tan cóncavo, cuando tenemos algo tan cóncavo, el error que vemos más frecuente es la colocación de un implante, ¿sí? Que está mal en su inclinación tridimensional. Entonces sucede el típico ejemplo de esto, del implante Spider-Man, el implante que está agarrado solo de la pared ósea interna y queda toda la porción externa al aire. Este es el popular implante Spider-Man, ¿sí? ¿Qué pasa si nos sucede esto? ¿Qué pasa si nos encontramos con este tipo de situaciones? Les propongo que se entienda muy bien esto, que es proponer una solución. La mayoría de las personas me van a decir que hay que retirar el implante. Yo muchas veces evalúo cuánta cantidad del implante está integrada y cuánta cantidad del implante se encuentra extraósea. Si me pongo a pensar aquí, más del 50% del implante está en contacto con el hueso. Nosotros necesitamos un 60% de relación BIC, de Bone Implant Contact. Entonces, podremos descansar tranquilo. Lo que está aquí mal, lo que está mal diseñado aquí es la inclinación apical, sobre todo, del implante. ¿Sí? Pero si ustedes observan otra vez, el defecto, el contorno óseo del maxilar es favorable. Entonces, me puedo animar a proponerle una solución a este paciente. El paciente llega a la consulta con esta imagen, me dice, doctor, se me ve este cuellito negro, ¿ven? Esta es su preocupación. Él ya tenía su implante, tenía su corona. Él
ni siquiera se daba cuenta de esto. Uno lo ve desde la vereda del frente, ¿verdad? Nos damos cuenta, pasamos el dedo y nos damos cuenta. Entonces se nota por translucidez que eso no hay tabla vestibular, no necesito combin, no necesito nada. Veo el problema desde afuera. Les propongo una solución. Muchas veces sacar el implante y volver a empezar es la mejor. Hay otras en que no. Este implante estaba bien adaptado, su pilar, su corona estaba muy bien. Entonces, algo que hacemos en el día a día también es manejar los problemas. ¿Sí? Nosotros aquí tenemos una consulta que está dirigida a la implantología. Entonces, así como hacemos muchos implantes, también recibimos muchos problemas, ¿sí? Porque tenemos que estar preparados, porque nosotros ahora el 50% de nuestros pacientes van a tener problemas con los implantes. Les diría que un 70% de los pacientes tienen implantes hoy en día, de los pacientes que nos vienen a ver, no de las bocas saludables. Las bocas saludables quizás no nos vienen a ver, pero los pacientes que vienen, la mayoría ya es portador de un implante, ¿sí? Y los implantes, todos, no importa cuál, van a tener problemas el día de mañana. A corto, mediano o largo plazo, el implante va a tener que ser restituido, va a sufrir un problema, no siempre una perimplantitis, sino una pérdida ósea, una pérdida de tejidos blandos. Entonces, el implantólogo tiene que estar preparado para esto, para el día a día manejar este tipo de situaciones, ¿sí? Les propongo una opción. No sé si se dan cuenta lo que acabamos de hacer. Tenemos el implante con un defecto en su inclinación tridimensional. Lo que hacemos es hacer una implantoplastia o implantoplastía. Lo recontorneamos, lo desgastamos con fresas, ¿sí? Lo desgastamos, lo pulimos y le damos una inclinación conveniente siempre y cuando no nos metamos en la zona de la conexión. La zona crítica y la zona sensible de este tipo de implantes es la porción cervical, la porción del cuello donde está la conexión abajo. Si nosotros adelgazamos mucho esa zona, corremos el riesgo de tener una fractura. Recuerden que el titanio es blando. Entonces, aquí estamos en la zona que no es crítica. La porción apical del implante es una zona no crítica, el cual podemos redondear, pulir y decontaminar, ¿sí? Esto es implantoplastía o implantoplastia, descrito hace muchísimo tiempo, se usa muchísimo en otras situaciones, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo usa y lo sabe, sobre todo en casos de implantes múltiples, prótesis híbridas desde hace muchos años, pacientes en la tercera edad lo usamos muchísimo. Lo importante es aprender a manejar con qué hacemos esto y cómo decontaminamos. Aquí tienen un protocolo, si les interesa, de decontaminación de las superficies, en el cual usamos ETA 24% durante 2 minutos. La marca más conocida es PrefGel, todos lo deben conocer. Luego lavamos 2 minutos con solución salina, clorexidina al 1% durante 2 minutos y otra vez lavado con solución salina. Luego, sobre esto, lo que vamos a hacer es generar otra vez lo que les decía previamente, este contorno. Nosotros necesitamos algo que le dé mayor cobija a esto, que lo abrace y que lo envuelva de otra manera mejor, que lo proteja distinto. Y la solución aquí no es tejido óseo. El tejido óseo, ¿qué va? Piensen, no tenemos una interacción en este tipo de clases, pero si ustedes ponen biomaterial sobre esto, ¿qué va a pasar? Nada, porque no tenemos un lecho que nos dé sangre, no tenemos un lecho que nos vaya a promover la osseointegración. Si nosotros ponemos hueso aquí, no va a pasar nada, porque arriba del titanio no van a poder generar tejido óseo nuevo. Entonces lo que necesitamos es tejido blando, ¿sí? Que se va a adherir con el colgajo, se va a nutrir del periósteo y nos va a poder dar un mayor volumen y contorno y sobre todo protección a futura de esto que estamos teniendo aquí. Aquí ven una porción de tuberosidad, una porción de tejido conectivo de zona de molares. ¿Sí? Aquí ven cómo vamos a trabajar esto. Lo que hacemos es primero trabajar la zona crítica, que es la zona cervical del implante, en donde vamos a poner el tejido más denso, que es el tejido de tuberosidad. Y en la zona apical vamos a poner el tejido de la zona de molares. Fíjense cómo cubrimos a este muchacho, lo envolvemos, lo cobijamos, ¿sí? Con obviamente suturas reabsorbibles, ¿sí? Esto está descrito hace mucho también por mis amigos Gerardo Chacón y Luciano Retana en su publicación del año 2022, ¿sí? Este tipo de situaciones. Y cerramos bien esto, ¿sí? Fíjense que en el centro tenemos un par de suturas que hacen la conexión entre el colgajo y el tejido conectivo subyacente. Y otra cosa que hay que aprender, y es muy importante a la hora de trabajar en tejidos blandos, es
respetar, como dice el doctor Ramón Gómez Meda y el doctor Jonathan Esquivel, siempre dicen que para que esto suceda tiene que haber tres situaciones. Es espacio, o sea, el espacio para que se produzca, el volumen del tejido y el tiempo. Estas son tres características y tres cosas que tienen que suceder siempre para que se regeneren los tejidos. Volumen, espacio y tiempo. Fíjense, esto es el inmediato, a los 45 días, el paciente me dice, doctor, todavía se me ve el cosito negro aquí, el metal. 90 días, recuerden esto, tiempo, sobre todo el tejido de tuberosidad va a seguir aumentando de tamaño. 90 días, fíjense, a los 9 meses y sigue, y sigue, y sigue, al año, sigue evolucionando, ¿sí? Año y medio. Fíjense qué bonito esto, si yo no les digo nada, ni siquiera le hemos cambiado la corona de porcelana, ¿sí? Esto es una gran opción para poder trabajar en las situaciones puntuales en las cuales podamos hacer este tipo de reconstrucciones de tejidos, ¿sí? Esto de la implantoplastía está publicado muchísimo. Repito, si alguien necesita algún tipo de artículo, me escribe y se lo compartimos con todo gusto. Creo, no sé si está Domenech, si tengo tiempo para un caso más y termino, si me dan, si creo que Sí, por estoy bien con el supuesto. tiempo. Alfredo, por supuesto, Vengo vamos. bien con el tiempo, Sí, toma. simplemente para dejar asentada una idea. He intentado mostrarles que los implantes inmediatos ya no hay nada para inventar, no hay nada para salirnos de la caja, pero sí hay muchas situaciones puntuales que no están 100% descritas y eso me gusta el desafío de pensar que hay cosas nuevas y que nuestra creación y nuestro estudio, el buscar y el encontrarnos con nueva bibliografía es interesante. Creo que el implantólogo, que no sé si es una especialidad de por sí, no solo tiene que saber poner tornillos, como dicen por acá. Si veo todavía, lamentablemente, sobre todo en algunos países, veo que todavía el implantólogo solamente se dedica a poner el implante y eso no me cierra en mi ecuación. Para mí el implantólogo tiene que saber, no digo que tenga que manejar todo, pero sí tiene que saber de implantes, o sea, tiene que saber de su tornillería, tiene que entender lo que está manejando, tiene que entender de las conexiones, tiene que entender de la precisión, tiene que saber qué usar, qué no usar, qué tipo de implante en una situación y cuál en otra. Sí, pero también el implantólogo tiene que entender de prótesis y tiene que saber de oclusión y mucho, porque el implante sigue estando dirigido por la oclusión y por la prótesis. Es la prótesis la que manda. Pero también, y esto no es menor, no me gusta por ahí escuchar que algunos colegas que hacen implantes me dicen, no, pero yo tejidos blandos no hago, no, yo tejido no hago rellenos óseos. Creo que debería ser un requisito para el colega que hace implantes entender y saber manejar los tejidos blandos y los tejidos duros. ¿Sí? Es parte de nuestra obligación entenderlo y manejarlo, porque ya hoy en día la odontología implantológica no es poner un tornillo, ¿sí? Es manejar todo lo biológico alrededor de él, ¿sí? Poner el tornillo es fácil, eso es creo que lo más simple de todo, es entender la biología que transita a nuestro alrededor. Y para eso tenemos que saber manejar tejidos blandos, duros, socket shield, RDI, reconstrucciones con Curie, membranas citoplasma, membranas de teflón, colágeno, tenemos que saber toda la artillería, ¿sí? Creo que tenemos que estar preparados para esto. Les comparto un caso un poquitito más complejo para que vean cómo uno va mezclando todo y una vez que entiende este mix, que maneja toda esta caja de herramientas en la cual vamos seleccionando un material u otro, también empieza a jugar otro concepto que es el timing, el tiempo, en cuándo hacemos cada cosa. Esto es más importante, es la toma de decisiones, es lo más importante en esto. ¿Cuándo hacemos cada cosa? Esto es fundamental. Fíjense un caso, como puede tocarle a cualquiera de ustedes en el día a día, una paciente con deficiencias horizontales, bilaterales, maxilar superior, con dientes que se han trasladado de su posición, algunos elementos que no sirven, otros que sí, sí, pero grandes deficiencias a nivel horizontal, ¿sí? Fíjense hacia un lado, como tiene este defecto horizontal, y hacia el otro, no sé qué es esa línea que está dibujada aquí en el centro, si alguien la puede borrar, no sé quién la hizo, esa línea azul, pero bueno, no importa.
No, Ven, no lo hemos hecho nosotros. Seguramente debía estar ahí quizás, ¿eh? a ver. Bueno, no importa, no importa. Aquí ven, esta paciente con este defecto bilateral. Fíjense cómo nosotros aquí podemos planificar que ese elemento dentario, el molar ese que no está en la posición, que lo tenemos que sacar, que tiene una lesión importante de furca, no hay que tomar por sentado que hay que sacarlo inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, ese tercer molar que está atrás, yo veo, sé que es súper fácil de extraer, ¿sí? Obviamente que siempre le cobramos la extracción, no es un chiste, sacamos el tercer molar, pero yo ya sé que de esa zona yo voy a poder tomar tejido de tuberosidad. Yo siempre miro todos los pacientes cuando llegan el estado de los tejidos, sobre todo de la tuberosidad, porque siempre me valgo de esa zona para capturar un poco de tejido autólogo. Lo que vamos a hacer con este molar es sacarlo, pero sí vamos a dejar fragmentos. Fíjense, a ver si puedo explicarles, la raíz mesial estaba fuera del marco óseo, no me interesa. Pero, por ejemplo, la raíz distal estaba bien en línea con el marco que yo quiero mantener. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un socket dejando ese fragmento, no sé si ven, de 1 milímetro de tejido dentario y de cemento, que con su ligamento pegado al hueso me mantenga eso en posición. Esto es fantástico, ¿sí? Esto nos toma 20 minutos y nosotros nos ahorramos esa zona de siquiera pensar cómo va a ser la remodelación ósea allí. Nos vamos a tuberosidad, como les había dicho previamente, extraemos el tercer molar y con una gubia, con una trefina, con un raspador, con un cincel, con lo que ustedes quieran, pueden valerse de tejido óseo y tejido blando. Esta zona, sí, es para otro momento, otro día, hablar de la cantidad de cosas que podemos hacer en esta zona. En este momento, por ejemplo, lo usamos como mix para mezclar hueso bovino y hueso autólogo para nuestra regeneración ósea. Otra vez, siempre soy insistente, ¿sí? Cirugía guiada, la cirugía guiada es algo que hoy en día es ineludible. Colocamos nuestros implantes, soy un pesado con los Frontier, me gusta porque hace muchos años que los uso, pero bueno, hoy en día quizás usaría una conexión Avantgarde. Fíjense la colocación de los implantes. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a reconstruir. Ahora sí necesito una reconstrucción ósea de esta zona, porque fíjense cómo el marco óseo me marca otro camino, no el donde en el elemento número 14. Esto está colapsado, el marco óseo es otro, tengo que reconstruirlo. Para ello me valgo de membranas de colágeno, las cuales las fijamos, ahora sí, ponemos el biomaterial, bovino y autólogo, ¿sí? Recontorneamos el marco óseo, fíjense cómo le damos otra vez el contorno que necesita, totalmente favorable, otra vez el defecto, ¿sí? Rellenamos, cerramos nuestra membranita, ¿sí? Cerramos un cierre óptimo de los tejidos y esperamos 6 meses. Siempre cuando hacemos reconstrucciones horizontales, esperamos 6 meses. Pero aquí es cuando les decía el timing. Uno no puede quedarse con esto. Uno dice, sí, qué lindo, miren cómo se redondeó el tejido óseo, cómo lo hicimos, pero esto está horrible. ¿Por qué? Porque esto le falta todavía algo más. Esto le falta el tejido blando. El implantólogo tiene que manejar los implantes, el tejido duro y el tejido blando. ¿Sí? Entonces nosotros, nuestros pacientes, siempre hacemos este protocolo. A los 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un injerto gingival libre para remodelar la zona, para brindar nuevamente este tejido queratinizado que proteja el vestíbulo, que proteja la masticación, la zona. Vamos a reposicionar el surco, ¿sí? Para que pueda tener buena higiene el paciente. Luego de los 6 meses más 3 meses que va a tener los implantes, vamos a hacer una carga de provisorios. Esto siempre va en nuestra secuencia. Remodelación ósea, tejidos blandos y provisorios. Siempre la misma secuencia es la que usamos en nuestro día a día, los provisorios, y fíjense cómo esto viene desde el relleno óseo, el free gingival graft, que sería el relleno, o perdón, la reconstrucción de tejido blando libre de, o sea, de tejido epitelial y conectivo, y la remodelación con provisorios. Es totalmente distinto si nosotros hubiéramos dejado el caso como estaba aquí en la imagen de la izquierda. Si nosotros no sabemos manejar los tejidos blandos, si no sabemos el timing, si no sabemos cuándo usar los provisorios, nunca vamos a obtener esto por más
que pongamos el mejor implante del mundo. Esto es el manejo de las tres cosas, el implante, el hueso y la encía, ¿sí? El tejido blando. Esto es planificación y esto es lo que yo creo que deberíamos entender todos los colegas. Lo importante del manejo de la prótesis, lo importante del conocimiento de dónde manejar las concavidades, dónde presionar, dónde va el póntico, dónde va la posición. No podemos no saber prótesis. Del otro lado, lo mismo, fíjense, un pequeño dedito. Lo mismo, siempre hacemos lo mismo. Fíjense, lo primero que me fijo es la tuberosidad. Manejo de tejido, manejo de colgaje. Aquí, por ejemplo, otra técnica más, expansión ósea. Estos son expansores óseos de GMI, con los cuales podemos usar con nuestro fisio dispenser. Esto es fantástico, ¿sí? Porque nos permite controlar la expansión. Podemos ir, ¿ven? Esto hoy en día esto lo podemos hacer guiado, esto también lo podemos hacer guiado. Hoy la implantología es otra. Miren cómo vamos expandiendo el hueso autólogo del paciente. Secuencial, de menos a más, cada expansor inicia en donde dejó la marca el posterior. O sea, va haciendo secuencial y va abriendo cada vez más. Fíjense que es algo cónico. ¿Sí? Tiene líneas para llegar hasta donde la profundidad deseada de nuestro implante. Fíjense cómo se va fracturando el hueso. Pero es una fractura en tacho verde que está pegada. ¿Sí? No es una fractura por sí. Son hermosos estos expansores, es una belleza. Sin miedo, ¿ven? Aprovechamos la elasticidad ósea. Repasamos el fresado con la guía, ¿sí? Reactivo la porción interna ósea. Por último, colocamos, fíjense cómo coincide el implante donde hemos fresado con la expansión, maravilloso. Estabilidad extrema, lo terminamos a mano. Todo cubierto por hueso autólogo. Esto lo pueden hacer o no, no es necesario, me gusta, me tengo la confianza suficiente para poder hacerlo porque sé con lo que estoy trabajando, sé de la estabilidad del implante, entonces activo y decorticalizo ¿para qué? Para que la regeneración ósea que voy a poner encima trabaje de mejor manera, más eficiente, pero no es algo que sea un más, no es algo que sí o sí tenga que suceder. Iceberg os. Más hueso autólogo, este es mix autólogo y el sintético, un poco de PRF, no es algo que me parezca necesario. El PRF mejora la cicatrización un poco, pero nada más. No, no es algo que vaya a reemplazar una membrana de colágeno, ¿sí? No es algo que sea 100% obligatorio, es un extra, ¿sí? No creo que, no considero que el PRF sea algo que vaya a cambiar mi regeneración ósea. Suturas periósticas, ¿para qué? Para contener todo este defecto, ¿sí? Suturas rompefuerzas, como le dicen también, que nos van a ayudar a cerrar mejor el tejido.
Podemos también tomar la membrana, todo es válido a la hora de fijar esto, todo es válido. Traccionamos y fíjese cómo la sutura aprieta todo hacia adentro y nos permite luego cerrar de manera más prolija, con menos tensión. Fíjense, tremenda reconstrucción y la podemos cerrar de manera mucho más sencilla con el primer punto. El primer punto nos va a contener todo lo de abajo, pero también nos va a ayudar a cerrar esto después. Otra vez, soy reiterativo, 6 meses, ¿sí? Fíjense el volumen, pero aquí falta algo. Siempre se van a dar cuenta de esto. El volumen está buenísimo, pero falta tejido gingival libre aquí, falta queratina, falta encía queratinizada para que el paciente pueda comer y para proteger a nuestra futura regeneración. ¿Qué hago? Otra vez lo mismo. Esta imagen no es la misma que esta. ¿Esto qué pasó? Lo único que hice fue poner el provisorio y esperamos. Si quieren esperar 3 meses, mejor. Si esto es, otra vez, implante, hueso, encía y provisorio. El provisorio, la prótesis es la que modela, la prótesis es mandatoria. Ustedes nunca van a obtener esto si no manejan prótesis, si no manejan convexidades, contornos, formas, ¿sí? Tipos de prótesis que tienen que usar para que haya integración entre el tejido y la prótesis, ¿sí? Un caso que lo podemos resolver de manera perfecta, óptima, muy beneficiosa para el paciente, ¿sí? Y para nosotros. Nosotros terminar este tipo de trabajo de esta manera, la verdad que nos hace muy felices. A mí me gusta trabajo para esto, ¿sí? No solo para devolver a los pacientes, sino para mí, porque me gusta que esto quede así y a todos creo que nos pasa lo mismo. Para terminar, un último mensaje, creo que estoy bien con el tiempo, justo 1 hora, un poquito más, perdón Domenech, que me robo unos minutos, pero me gustaría un último mensaje rapidito, espero que no sea molesto, pero últimamente, y cada vez pienso más en esto, todos los días de mi vida, pienso en esto, en el problema que estamos teniendo todo el mundo. Obviamente esto no delimita límites, ni pensamientos, ni religiones, ni nada. Esto nos afecta a todos. El tema del calentamiento global, la cantidad de problemas que estamos teniendo con el efecto invernadero, en donde estamos dañando nuestra capa y la cantidad de gases y toxinas que liberamos en el ambiente que nos están haciendo este efecto de invernadero, en el cual no sale nada, está todo contenido, está aumentando la temperatura y todo esto por la marca de carbono que estamos generando. Esto, nosotros también no estamos exentos de esto. Si ustedes en algún momento se ponen a pensar de la cantidad de desechos que producimos día a día en nuestro consultorio. No sé si ustedes se fijan, yo todos los días termino y veo las bolsas de desechos que terminamos en el día a día, en un día de consulta, la cantidad de desechos que producimos. Es algo que deberíamos empezar a pensar desde las empresas hasta los usuarios. Sí, fíjense, esto está publicado, no me acuerdo en dónde lo encontré, pero una consulta básica, la cantidad de plástico que producimos en una consulta básica, ¿sí? Un set de exploración, el envoltorio, ¿sí? Ni hablar si usamos un espejo descartable y demás, los eyectores, o sea, las cánulas, ¿sí? El babero, la compresa que ponemos para el paciente, para tapar los pies, los guantes, los camisolines que muchas veces son descartables, los barbijos, ¿sí? Fíjense además la cantidad de veces que hacemos cosas innecesarias, ¿sí? Las compresas descartables es una cosa increíblemente innecesaria. Bueno, promedio usamos 20 gramos de plástico por paciente. 20 gramos de plástico por paciente, sin contar los composites, los envoltorios de implantes, microbrush, todo lo que usamos en el día a día. Entonces estamos generando una huella de carbono muy, muy alta nosotros en el día a día, sin contar lo que consumimos para ir y volver, el aire acondicionado, todo lo que estamos generando en nuestra consulta. Entonces, creo que deberíamos empezar de a poquito a cambiar, por ejemplo, empezar a usar, les voy proponiendo algunas soluciones, vasos totalmente de poliapel, o por ejemplo, ahora estoy usando estos de fécula de maíz, que son totalmente biodegradables porque el poliapel tiene un 10% de papel, esto es totalmente degradable. Estamos usando hace mucho tiempo aquí en mi consulta eyectores totalmente reutilizables, los cuales los metemos en la lavadora de ultrasonido y los paucheo, los pongo otra vez en la autoclave. Estoy buscando la manera de dejar de usar bolsas en la autoclave, le encontraremos la forma pronto. Estoy recomendando a los pacientes disminuir el tipo de estos cepillos de dientes porque
es increíble la cantidad y lo duro que es ese plástico y la cantidad de tiempo que lleva que esto se recicle. Es realmente alarmante la cantidad de plástico que se encuentra en los mares. Fíjense, el 1% del plástico encontrado en el mar son los cepillos de dientes, ¿sí? Podemos proponer a los pacientes el uso de estos mangos de bambú. Hay algunos que son totalmente con los filamentos de bambú y son totalmente degradables, y deberíamos empezar a pedirle a todas las empresas que empiecen a trabajar así. Hoy en día hay muchas empresas en la odontología que están empezando a disminuir su marca, por ejemplo, algunas en las cuales la cantidad de plástico que generan es la misma cantidad que se comprometen a recoger del mar, o múltiples ecuaciones que estamos tratando de buscar. Deberíamos empezar a exigirlos y a pedir a todos que trabajemos para esto. Sí, un pequeño mensaje, hay gente que por ahí no le gusta, hay gente que sí, pero creo que es algo que nos afecta a todos, ¿sí? Por ahí nos sirve, por ahí que yo diga esto a alguno le toca un poquitito su conciencia, y empezamos de a poquito a contagiarnos entre todos, y aunque sea pensarlo, no digo que empecemos ahora, deberíamos empezar ahora mismo, pero por lo menos para contagiarnos entre todos. Yo lo hago por mis hijas, porque a mí tengo 44 años, quizás en 40 años ni esté, pero ellas iban a estar, entonces es mi compromiso y es mi deber trabajar para esto, ¿sí? Les agradezco mucho por su tiempo, sí, espero que les sirva mucho o poco, pero que algo les sirva lo que les he compartido, y he estado justo con el tiempo, Domenech y Nati, he estado justo 1 hora, ¿sí? Muy bien, muchas gracias por prestarme Muchas atención. gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. De verdad ha sido una presentación enormemente práctica, con casos preciosos, unas finalizaciones muy, muy bonitas. Vamos, yo no soy profesional como la mayoría de los que están aquí. Y también creo que es de agradecer el mensaje final, el último minuto y medio, 2 minutos, porque pienso que cada uno de nosotros podemos hacer una pequeña cosa. No hace falta que todos lo hagamos todo, sino que cada uno, desde su posición, pueda hacer algo para que entre todos podamos modificar esta tendencia tan negativa. Bueno, muchísimas gracias. Todo el mundo te está dando las gracias. Entiendo que todo el mundo está muy contento por la presentación, y entiendo que también por el mensaje último. Gracias. Yo Sobre todo, animo a todos los participantes a que pongáis vuestras preguntas en el chat. Yo se las transmitiré al doctor Wekin. Voy adelantando un par de cosas que Marco Romero comentaba al principio, cuando os comentaba aquel libro del doctor Martín. Por favor, enviar la información a aquel libro. Entonces, perdón, te ¿cómo? propongo que, te propongo que me lo pases a mí y nosotros lo haremos llegar a los inscritos. Le paso los artículos, el libro no lo puedo, No, le sí, paso perdón, los los artículos artículos. que has Con todo mencionado gusto. que podrías pasar. Sí, sí, Y, sí, los artículos se los comparto. entonces nosotros los haremos llegar a los participantes en el webinar de hoy. Ha habido también una persona que ha preguntado, ha hecho una pregunta, perdón, la estoy buscando ahora. Si la fresa para decorticalizar viene en el kit de GMI. Entonces no sé muy bien si se refería a la avellanadora o no sé si Sí, es la fresa inicial, es la fresa para iniciar el fresado, es una fresa convencional. Sí, si sí, sí, viene en el sí. kit de GMI. No es una fresa para eso, ¿sí? Vale. Pues Pero para... me siguen pidiendo los artículos. Si puedes hacer una selección de los artículos, me los haces llegar y los haremos Sí, sí, llegar a todos los inscritos. con todo gusto. Los artículos del doctor José Martins de Rosa los pueden encontrar en ResearchGate, pero si quieren se los comparto, o en PubMed, muchos están disponibles gratis, José Martins, o busquen técnica RDI. Si 2 segundos, esa técnica se llama técnica bilaminar, trilaminar o tetralaminar. Son bilaminar cuando solo usamos cortical y medular ósea, trilaminar cuando es medular, cortical y tejido conectivo, y tetralaminar cuando dejamos el epitelio. ¿Sí? Depende de la cantidad de tejido que dejemos, y las zonas de tejido las denominamos de una u otra manera. Se los comparto con todo gusto, muy interesante ese tema. Vale. Hay una persona, Diego Navia, nos dice, lo dice a ti, nos vemos en Trujillo Hay que 2024. tener, hay que tener cuidado con el doctor Navia, nos vemos en Trujillo el año que viene en Perú, estamos ahí en el Congreso. Sí, un abrazo, mi amigo Diego, por ahí.
Muy bien. Te felicita. Y Claudia pide los artículos, por favor. Víctor todo gusto. Miranda, enhorabuena, doctor Joaquín, por una extraordinaria exposición plagada de casos prácticos y sus soluciones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas Animo a gracias. todos los participantes a poner sus preguntas aquí. María Lourdes también. Beso, Mariel, beso, Lourdes, beso, que andes muy bien. Gusto de saber que estás aquí. Hay saludos desde Aguante Nicaragua. Tucumán, me pone, la tucumana, ex tucumana. Sí, ex tucumana, sí. Ex tucumana. Sí, animo a todo el mundo que aproveche que tenemos al doctor Joaquín con nosotros para hacer las preguntas. Repetimos, este webinar ha sido grabado y en los próximos días os vamos a enviar a todos un correo electrónico con un enlace de descarga del vídeo para que podáis verlo tantas veces como queráis. Y, por supuesto, si hubiera preguntas al doctor Joaquín, nos las hacéis llegar a GMI y se las haremos llegar directamente a él para que pueda responderlas. Cuando gusten, después me las compartes, Domenech, y si no, te envío a ti los artículos y después ustedes los comparten sin ningún problema. ¿Ah? Si no hay ninguna pregunta, no hay ningún problema. Les dejo un agradecimiento por la invitación. Siempre es un placer compartir con GMI, una empresa a la cual trabajo hace muchos años y tengo muchísimo cariño, así que siempre disponible para este tipo de encuentros y me divierto mucho, así que bueno, les mando un saludo a todos, a los de España que vayan a descansar porque es tarde, ya es hora de 9:15, ¿verdad? 9:17 de la noche, así que ya es hora que vayan a dormir, ¿sí? Y los demás a descansar un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo, por la interesantísima charla. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estad atentos a vuestro email porque os enviaremos el vídeo y en breve ya empezaremos a enviaros el programa de los encuentros en GMI, en odontología de GMI para el 2024. Muchas gracias a todos y buenas noches, buenas tardes, buenos días en general. Un honor estar aquí también con vosotros. Gracias, Alfredo. Un abrazo. Buenas noches. Gracias.